Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro amoroso Señor abrir las ventanas celestiales para derramar cual refrescantes lluvias en medio del árido desierto, sus más ricas bendiciones sobre nosotros. Reciban nuestra cordial gratitud por la fidelidad en compartir estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Con nuestra presentación de hoy, ponemos punto final a nuestro fascinante, ameno e intenso capítulo 10 del libro de los Hechos y veremos cuál fue el resultado final del sermón del apóstol Pedro en la casa de Cornelio. El doctor Scofield dice que el versículo 44 de este capítulo 10 es uno de los puntos cardinales de las Escrituras. Hasta aquí, el Evangelio se había ofrecido solamente a los judíos y el Espíritu Santo se había otorgado y ofrecido por medio de los apóstoles a los judíos que creían en Cristo. Pero ahora, a partir de lo que sucedió en la casa de Cornelio, se establece lo que es el orden normal para la presente edad, la edad de la iglesia, la dispensación de la gracia. El Espíritu Santo se concede sin demora, sin necesidad de mediación alguna y sin otra condición que la simple fe en Jesucristo, según Juan 3:6, Efesios 1:13 y Primera de Corintios 6:19, entre otras porciones. Hasta ese importante momento y después de su histórico descenso el día de Pentecostés, el Espíritu Santo se impartía a cada judío convertido a Cristo mediante la imposición de manos por parte de los apóstoles. Hechos 8:17 y 9:17. Lo que pasó en la casa de Cornelio marca un antes y un después en cuanto a la obra del Espíritu Santo en cada creyente como constituyente de la Iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo convence al hombre de pecado, lo conduce a Cristo, quien lo limpia y justifica con su sangre preciosa, para que entonces el Espíritu Santo lo certifique con su sello como Hijo de Dios y lo convierta en su morada permanente. Juan 14:16-17, Romanos 8:9-16, Primera de Corintios 6:19, Efesios 1:13 y Primera de Juan 2:27. Por limitación de tiempo y porque ya lo hicimos cuando comentábamos el capítulo 2 de este libro, no vamos a entrar en más detalles acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Lo que sí queremos enfatizar es que la Santa Biblia es producto de la inspiración del Espíritu Santo, por lo que cada persona, para poder entender y aplicarse adecuadamente
el contenido de la revelación divina en este importantísimo e incomparable libro, necesita de la guianza de su Santo Espíritu, que es su autor. En otra palabra, usted no podrá entender el significado de las Sagradas Escrituras ni la voluntad de Dios para su vida si no tiene el Espíritu Santo. Pero qué bueno saber que tan pronto entregue usted su vida a Cristo, en el acto recibirá este maravilloso don de parte de Dios. Y el Espíritu Santo, ya morando en usted, le otorgará un don o dones para que pueda servir y agradar al Señor. Primera de Corintios, capítulo 12. Aunque el Espíritu Santo en su soberanía da el don o dones que Él entiende será útil a través del creyente a quien Él se lo otorga, y de acuerdo a la necesidad, hay dones que cesaron después de completar el Nuevo Testamento y terminar el tiempo apostólico. El don de lenguas es uno de esos dones, y no es bíblico enjuiciar la presencia y o llenura del Espíritu Santo en el creyente porque hable o no hable en lenguas. Lo que ocurrió en la casa de Cornelio fue cumplimiento de la profecía de que el Espíritu Santo se derramaría en toda carne, según nos dice el libro de Joel. Y por justicia y no discriminación divina, pasó lo mismo que había acontecido con los creyentes judíos en el día de Pentecostés. Y ahora escuchemos qué nos comenta Matthew Henry bajo la traducción y adaptación al castellano de don Francisco Lacueva, hoy con el tema Llegada del Espíritu Santo a los gentiles, Hechos 10, 44 a 48. Dios honró el mensaje de Pedro al dar el Espíritu Santo a todos los oyentes. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje, como lo había hecho sobre los reunidos en el aposento alto el día de Pentecostés. Así lo dirá Pedro más adelante en el capítulo 11. Por eso no procedió imposición de manos ni signo exterior alguno a esta efusión del Espíritu Santo sobre los reunidos allí. Dios daba así su testimonio a favor del mensaje de Pedro y lo refrendaba con su poder divino. El Espíritu Santo caía sobre otros después que se habían bautizado, pero sobre estos gentiles cayó antes de que fuesen bautizados, a fin de mostrar que Dios no está atado a métodos ni ritos. ¿Cómo se notaba que había caído sobre ellos el Espíritu Santo? En que hablaban en lenguas, según verso 46, y glorificaban a Dios, quizás encomiando a Cristo y los beneficios de la redención de los que habían oído a Pedro predicar. Cualquiera sea el don que de Dios recibimos, en especial si está conectado con hablar, hemos de usarlo para glorificar a Dios con él. Vemos también la impresión que esto hizo en los judíos creyentes que acompañaban a Pedro. Y
todos los creyentes que eran de la circuncisión y habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que el don del Espíritu Santo se hubiese derramado también sobre los gentiles. Si hubiesen entendido las Escrituras por Joel, capítulo 2, 28, dice que sobre toda carne, según el Antiguo Testamento, no se habrían ellos sorprendido ni estado atónitos como estaban. Pedro reconoció la obra de Dios en ellos al hacerlos bautizar, ya que sobre ellos había sido derramado el Espíritu Santo. Aunque lo habían recibido, era necesario que se bautizasen, no para salvación, sino por obediencia al Señor, aunque Dios no está atado a las ordenanzas que Él mismo instituyó, nosotros sí lo estamos. Entonces respondió Pedro, es decir, tomó la palabra. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? La lógica de su argumento es perfecta. ¿Quién puede negar el signo a quienes han recibido la cosa significada? Debemos seguir las indicaciones de Dios y recibir en comunión con nosotros a quienes Dios ha recibido en comunión consigo. Sin la efusión del Espíritu, Pedro podría haber tenido cierta aprehensión en mandar a bautizar a aquellos gentiles. ¿Cuántas gracias hemos de dar por tener un Dios tan bueno, cuyo amor y compasión y comprensión superan en grado infinito a los de los mejores hombres? Como vemos por el versículo 48, así como otros lugares en las Escrituras, los apóstoles no solían bautizar ellos mismos, sino que lo hacían otros ministros de Dios, que actuaban por orden de los apóstoles, mientras ellos se dedicaban asiduamente a la oración y al ministerio de la palabra. Allí vemos también que había un gran deseo, según verso 48, manifestado por parte de los hermanos que creyeron y fueron bautizados, para que Pedro se mantuviese allí con ellos. No querían que se marchase de inmediato, sino que se quedase entre ellos por algún tiempo para recibir de él ulterior instrucción acerca de las cosas de Dios y del Evangelio. Los que han llegado a conocer por la fe a Cristo no pueden menos de desear saber más y más de Él. Aunque habían recibido el Espíritu Santo, reconocían que necesitaban ser enseñados en la palabra. Más aún, una de las señales claras de que habían recibido el Espíritu era este deseo de la leche espiritual. La manifestación del deseo de estos hermanos de que Pedro se quedase con ellos era una gran prueba de que el Espíritu Santo habitaba en ellos, y le clamaba para que siguieran aprendiendo más de Jesucristo y de ese mensaje que Dios le había enviado a través del apóstol Pedro. Dios, de la misma manera, hoy te habla a ti, mi hermano, para que sienta el interés cada día y busque la llenura del Espíritu Santo, porque si te llena de Él, tendrá mucho más deseo de orar y buscar el rostro de Dios cada día, así como de obedecer su palabra y hacer lo que Él manda.
Que Dios pues nos bendiga, mis amados hermanos, abundantemente, y que los amigos puedan procurar conocer a Cristo como su Salvador, para que el Espíritu Santo les selle y les prepare para que puedan entender el mensaje de Dios. El Señor les bendiga y les ayude a hacerlo así.